estamos en un nuevo episodio de esta saga Crea tu vida plena, el arte de crear una vida plena. Y hoy tenemos como protagonista a Maribel Velaval. Ella es de Puerto Rico, es coach y mentora y también ha escrito 3 libros: Mi proyecto de vida feliz, Tertulias del alma y Por fin. Así que hoy el episodio se denomina Encontrar nuestro centro sabio de vida plena. Y Maribel nos va a contar cómo fue cómo se gestaron esos libros y cómo podemos empezar a encontrar ese centro sabio que tenemos todos dentro. Bienvenida, Maribel, qué gusto que estés aquí con nosotros. Gracias, Karina. Para mí, ya te digo, un privilegio grandísimo. Y sobre todo este escenario de hablar de lo que para mí es tan importante en estos momentos de pandemia. Porque la gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿se puede vivir una vida plena en medio de una pandemia? Así es que qué bueno que vamos a tocar este tema. Y quería comenzar como que aclarar un poco que cuando nosotros hablamos de vida plena, para mí yo diría vida plena relacional, porque creo que esa vida plena tiene que ver mucho con la relación, primero que nada, con nosotros mismos. Esas conductas de autocuido que son tan necesarias, ¿verdad? Pero que nacen del amor que uno puede sentir a lo largo de la vida. Pero tiene que ver también después que yo entro a mi ser, cómo yo me trato cuando me doy cuenta de que a veces me siento mal, de que otras veces pues tengo unos corajes fuertes, donde otras veces estoy desmotivada. Así es que la vida plena tiene mucho que ver con la autoconciencia. Pero después que yo llego ahí adentro, ¿qué es lo que hay dentro de mí? Que yo te pueda decir, estas son mis herramientas de trabajo interno. Aquí es donde realmente yo puedo lograr esa vida plena. Y lo que les quiero decir es que nuestro cerebro está alambrado para experimentar este bienestar, ¿verdad? Que podríamos también definir vida plena como un bienestar. Pero eso ocurre cuando podemos reflexionar, cuando decidimos vivir desde el amor, porque nuestro cerebro nuevo, la capacidad que nosotros tenemos se llama el cerebro nuevo, el cerebro ejecutivo, el cerebro que puede reflexionar, porque ahí podemos hacer unas nuevas conexiones en nuestro cerebro. Eso es lo que se llama ahora la plasticidad. Así es que tenemos que darnos cuenta cuando nosotros tenemos autoconciencia de nosotros mismos, cuáles son las evaluaciones que nosotros estamos haciendo de todo lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, porque tenemos el poder. Para eso es que hacemos reflexión, para eso es que meditamos, para eso es que hacemos oraciones. Es la biología de la oración. Cómo estos pensamientos que me hacen a mí, después de una reflexión, me hacen a mí sentirme mejor, aún en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Así que es relacional esta vida plena, porque cuando yo entro ahí adentro, yo tengo la capacidad de serenarme a través de las evaluaciones que yo puedo. Así es que yo puedo hacer nuevas reflexiones y no traer el rosario de dolores. Por eso es que es tan importante, Karina, cuando nosotros hacemos estos procesos, de escoger estos momentos claves, de hacer conexión con nosotros mismos, reflexionando, con mucha autorresponsabilidad. Nosotros vamos madurando nuestra propia identidad. Nosotros no podemos trabajar en nuestro momento presente
con las creencias de niño. Nosotros tenemos que realmente tener una nueva posición más madura, más empoderada, más sabia. Y cuando nosotros estemos ahí adentro en estos procesos, entonces se da cuál es mi relación desde mi yo, desde mi ser, con mi vida espiritual. Recibo yo en mi conciencia inspiración, nueva manera de ver la vida, una vida de más discernimiento, una vida que me inspire a tener más confianza en el momento presente, más dotada de virtudes. Así que si yo puedo hacerme consciente de mí mismo, si yo puedo traer la vida espiritual de conexión con un ser superior, entonces cuando hablamos de vida plena, ese ser que ha podido manejar su vida de una manera más equilibrada y en balance, llega entonces a la relación con las demás personas, porque no nos podemos engañar. Esta vida plena tiene mucho que ver también con nuestras relaciones humanas. Cuánta necesidad, cuánta urgencia tiene el ser humano de sentirse amado, de tener pues un sentido de pertenencia. Cuán importante puede ser eso en la vida de un ser humano, sus relaciones significativas. Así que como ves, estamos definitivamente hablando de la vida plena y lo que dice el doctor Richard Davidson, que él es doctor en neuropsicología, dice, la base del cerebro sano es la bondad. Por eso es que tenemos que hacer estos procesos de dejar ir, de perdonar, de simple y llanamente fluir con más confianza en el momento presente. Pero eso no es reactivo, eso es reflexivo. Así que en medio de esta pandemia es muy importante que nosotros logremos tener esos espacios, ¿verdad?, de autorreflexión y de reconocer, ¿verdad?, que estamos en unos momentos dificilísimos, que hay un estrés psicosocial en la economía, que en la enfermedad crónica, que muchas veces estamos viendo todo el tiempo cuántos muertos, en las familias, cuántas familias han tenido que hacer unos ajustes tremendos, en la parte profesional, cuando tú dices, pero ¿qué voy a hacer? ¿Dónde están las nuevas oportunidades de trabajo? Así que, primero que nada, valido que, y no me gusta poner, como yo digo, azucarado encima de un bizcocho caliente. Me gusta ver las cosas de frente, con mucha realidad y con mucha verdad. Y así fue que yo empecé con mis libros que se llamaban Mi propia terapia. ¿Cuál es ese momento donde nos hacemos conscientes y responsables de lo que nos hacemos nosotros mismos? Así comienzo. Y ese es mi primer proyecto de vida. Cómo no hacerme daño yo misma. Qué interesante, Maribel, esto que decís, ¿no? O sea, primero lo de vida plena relacional, ¿no? Y primero identificar esa relación que yo tengo conmigo misma, ¿no? Y que de ahí surge en realidad de cómo yo me trato a mí y los pensamientos que tengo respecto de mí, también surgen todo lo que me relaciona con los otros o con mi mundo, con el mundo que me rodea, con el ambiente que yo misma me creo, ¿no? Pero a veces no somos conscientes de eso. Por eso me parece como muy importante este puntapié inicial que decís de mi propia terapia, ¿no? ¿Cómo nosotros iniciamos? ¿Cuál es el primer punto para iniciar, para que yo pueda iniciar mi propia terapia? Qué bien. Pues si tú supieras que precisamente mi propia terapia empezó para mí, porque a mí muy joven me dio colitis y el médico me dijo, pues mira, tienes que aprender a manejar tus emociones, porque esas emociones atrapadas
el cuerpo tuyo te está diciendo, eso me está haciendo daño. Y esa misma pregunta hice yo, pero ¿cómo uno comienza? Yo había aprendido a ser fuerte. Hoy en día me doy cuenta que las personas fuertes muchas veces son reprimidas, son imagen, no entran a la autenticidad y a la vulnerabilidad que todos vamos a sentir en los procesos donde no tenemos herramientas para manejar esa energía tan dramática que puede ser una muerte, un divorcio, una enfermedad crónica. O sea, tenemos que aprender a ser genuinos, vulnerables y buscar entonces aprender, vamos a poner así, cómo no hacernos daños nosotros mismos cuando tenemos que pasar por unos procesos de aceptación que nadie nos los enseñó. Así que toda mi vida yo me he dedicado precisamente a enseñarle a las personas cómo hacer esa transición del sufrimiento a la paz, pero con la agilidad suficiente de no hacerse daño. Así que cuando el médico me dice eso, yo dije, ¿pero cómo? Y entonces tuve ese llamado, porque para mí definitivamente el dar estas estrategias de autocuido es como un llamado. Pues me fui a estudiar análisis transaccional, me fui a estudiar sanación actitudinal, me fui a estudiar la logoterapia, que para mí fue un cambio brutal. Porque en la logoterapia, la doctora Cristina Batista, que era discípula, ¿verdad?, del doctor Frankel, pues hay unos temas muy fuertes, muy abarcadores de conceptos, como fue la libertad, como es la libertad, la soledad, el amor, la unicidad. Y entonces entendí en esa primera fase que la única que tenía las respuestas de lo que me estaba pasando era yo misma. Que la única que podía trazar genuinamente un proceso de aceptación era yo. Y básicamente parte de lo que me estaba pasando, yo tendría a lo mejor 26, 27 años, fue la muerte de mi papá. La muerte de mi papá que ocurre en unos momentos donde todavía yo no había realmente sentado base. Yo tenía unas ideas de lo que yo y mucha, ¿cómo se llama? Había recibido mucho amor, pero su pérdida era como perder lo que después yo vine a definir como mi aliado de sobrevivencia, porque me sentía segura. Yo fui la más chiquita, la única mujer en mi casa, y esa pérdida como que no tenía las herramientas. Y en mi casa yo había aprendido a ser estoica, a ser fuerte y no hablar de sentimientos. Por lo tanto, tuve que aprender, fue un aprendizaje nuevo que me trajo una pérdida. Y después que yo paso por todos esos procesos, como yo te digo, en la logoterapia, ese sentido de unicidad, de que si eres única, eres sola también. Porque esa unicidad no hay ningún patrón que tú puedas adoptar si no es genuinamente y auténticamente tuyo. Así que empecé a darme un permiso a ser única. Y entonces al unir esa unicidad con la libertad, me hice una pregunta existencial. ¿Realmente yo me siento libre para ser lo que yo soy? Cuando a mí me preguntaron en una ocasión ¿qué tú quieres?, me quedé en el aire. Yo nunca había hecho ningún tipo de reflexión de anhelos. Yo sí tenía una carta bien clara de lo que era la responsabilidad, la funcionalidad, pero la felicidad, eso tampoco. Nosotros fuimos instruidos, domesticados para ser programados, no para ser libres, auténticos, espontáneos. Así que mi nuevo ser
de pronto se dio cuenta que tenía que romper una programación que era como una camisa de fuerza de lo que se supone, de lo que yo debería sentir, pensar y hacer. Todo eso estaba en una conducta muy programada. Así que así comienzo. Mi primer librito se llama Regresa a ti. Recoge tus energías y regresa a ti. Pasamos tanto tiempo buscando las explicaciones a nuestra vida única afuera. Y de ahí pasé entonces a la segunda reflexión, que es el segundo practilibro de mi propia terapia, que es cuando uno entra ahí adentro hay cositas que tenemos que aprender a soltar, dejar, y eso es el camino del héroe valiente. Cómo nosotros podemos hacernos conscientes y responsables de los procesos de aceptación y llevarnos al perdón. Es curioso porque en todos los talleres que yo daba de auto-coaching hace unos años atrás, surgía siempre la pregunta y la hacía con toda intencionalidad. ¿Qué es para ti más fácil o más difícil? ¿Perdonarte tú o perdonar al otro? Aunque tú no lo quieras, aunque ustedes no los crean, queridos amigos, yo te diría que el 75% más o menos siempre decía perdonarme a mí mismo. Así que eso me lleva a al tercer librito que se llamaba Fortalécete tú mismo. Porque no cabe duda que después que uno pasa por estos procesos introspectivos, tienes que venir al momento presente con una nueva identidad. ¿Quién soy yo hoy? ¿Cómo yo puedo fortalecerme hoy? Y toda esa tercera fase de mi propia terapia tiene que ver con la autoestima. Deja de juzgarte, deja de compararte, actualiza tu postura vital, define quién eres hoy, qué tú quieres, cuáles son tus valores, cuáles son tus roles. Y nada, y los voy llevando entonces a ese encuentro maduro con quien yo soy hoy. Pero después dije, no, todavía me falta esta parte relacional que estábamos hablando. Cómo este nuevo ser más empoderado, más consciente, más responsable de sí mismo, rompe muchas veces unos patrones que no son saludables, unos roles que ha asumido. ¿Cómo pueden manejar estas personas tóxicas, estas conductas, yo no digo personas, estas conductas tóxicas que tenemos que aceptar que nos sacan por el techo? ¿Cómo evitar estas relaciones de codependencia cuando estamos conviviendo con una persona que pues tiene alguna adicción, y tratamos de apoyarlo y ayudarlo y resulta que esto se convierte en un enredo frustrante para todo el mundo? Así que después que en ese cuarto practilibro, donde aclaramos mucho cuál es nuestra posición, yo bien y tú bien. Y yo estoy aquí para apoyarte, pero no para cargarte. Y vamos aclarando todos esos conceptos. Todavía dije, falta algo más. Y falta esa manera en que si yo me amo a mí mismo y puedo amar al otro como es sin la necesidad de cambiarlo, entonces entendí realmente lo que era la espiritualidad. Y entonces dije, mira, es que esto me lo habían dicho hace mucho tiempo. La vida plena, amar al prójimo como a ti mismo. Y entonces en esta vida plena que estamos hablando relacional, me di cuenta que mi felicidad dependía mucho de aceptar mi materia prima, de no querer cambiarme, de no querer ser diferente, de disfrutar el momento, de la esencia de mi código único que Dios había puesto en mí. Ya no tenía que ser diferente. Sentí alegría y sentí paz. Pero también cuando me di cuenta que la felicidad mía dependía de no querer cambiar a los otros, de no tener ¿cómo se llama? Esta responsabilidad tan grande
que nosotros asumimos, que nos convierte en codependientes de lo que no funciona en otra persona. Y de pronto dije, dejar ir y dejar a Dios actuar en las demás personas. Aprendí a rezar por los demás y a quedarme emocionalmente conectada con ellos. Así que ese es mi primer proyecto, que se llama Mi Propia Terapia Secuencial. Qué buenísimo. Esto, bueno, que ya tenemos un primer camino para empezar a encontrarnos con ese centro sabio nuestro, ¿no? Y me quedó algo del principio, que te dijeron, tenés que aprender a manejar tus emociones, ¿no? ¿Y qué significaría manejar las emociones? O gestionarlas, por ahí administrarlas. ¿Cómo sería eso en la práctica? La manera más rápida, ¿verdad?, que tengo para poderte explicar esto. Yo tengo una herramienta que yo le llamo las 3 Vs. Valida, ventila, valida y valora. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando tenemos algún tipo de incomodidad, de energía, las emociones son energía, y se manifiestan en nuestro estado de ánimo totalmente. Así que en el momento en que yo empiezo a sentirme irritable, que empiezo a sentirme molesta y no sé por qué, que desmotivada y me siento agotada, pues ya yo sé que hay algo. Primero puede ser, como yo te digo, entramos a la reflexión con 4 preguntas. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me provocó a mí este sentimiento? Muchas veces, como no tenemos herramientas rápidas, ¿verdad? No tenemos ni siquiera un vocabulario de lo que estoy sintiendo, pues no le damos el espacio de reflexión a lo que estoy sintiendo. Y yo te estoy diciendo todo lo contrario. Tengo un vocabulario bien definido. Y, por ejemplo, vamos a ponerlo en un ejemplo, ¿verdad? Lo que me dijo mi hija, tú que acabas de pasar por un quinceañero, pues lo que me dijo mi hija me molestó. Ay, no, pero esos son los adolescentes. Pero el dolor sigue ahí. Así que lo que vamos a hacer es que nosotros tenemos ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me lo provocó? Entonces viene la pregunta clave. ¿Qué yo quiero hacer con esto? Quiero quedarme como esta agresividad pasiva. Y entonces cuando estamos en esta agresividad pasiva, el cerebro se va a justificar lo que estamos sintiendo. Por amor a Dios, le vamos a encontrar 20 razones por las cuales sentirnos así. Eso nos va a hacer sentir mejor. Darle validez a lo que realmente lo que queremos hacer transición. Dicen que la gente inteligente, mientras más inteligente es, más razones encuentra para darle validez a las emociones en vez de aceptarlas y soltarlas. Así que ahí viene esa pregunta, ¿qué yo quiero hacer con esto? Porque cuando nosotros estamos en la madurez emocional, ya nosotros estamos en un nivel de empatía. Y desde ese nivel de empatía, nosotros podemos tener unos planes de acción bellísimos. Porque entonces lo que podemos hacer en eso, ¿qué tú quieres hacer? Pues mira, quiero tener una conversación con ella, quiero que conozca cómo esto me molestó. O simplemente quieres decir, como habíamos dicho al principio, mira, es que con esta situación que está pasando, está todo el mundo alterado, la manera en que yo le dije algo, la manera en que ella me lo dijo. Estás reflexionando, esa es validando, ventilaste, validaste y ahora valoras. Y valorar quiere decir
qué bueno que me doy cuenta de lo que estoy sintiendo. Qué bueno que me doy cuenta, estoy consciente de que esta falta de automotivación vino precisamente de esa conversación. Así que cuando hablamos de sentimientos, acuérdate que las emociones son como, venimos alambrados, ¿verdad? A unas emociones básicas. Pero los sentimientos es la manera subjetiva y única. Ahí entra tu historia. Ujú. Ahí entra que por eso es que es muy importante cuando nosotros hacemos esta búsqueda de vida plena, que nosotros tengamos mucha autenticidad en reconocer. Carl Jung le llama la individuación, traer la sombra, conocer cuáles son esas reactividades emocionales que de alguna manera en nuestra vida de adulto podemos reflexionar sobre ellas. La persona que no conoce, ¿verdad? Esa sombra, como la llama Carl Jung, pues lo que hace es que responde desde esa sombra, no la trabaja y crea entonces, como yo les estaba diciendo, no solamente un problema interno, sino un problema relacional con las otras personas. ¿Qué es lo que va a conocer la otra persona de ti? Esa sobrereacción, que viene de una historia que nunca has realmente observado. Así que para mí esa es la manera en que yo entender que nuestros sentimientos son míos, que nadie lo va a sentir igual, que son totalmente mi historia, mi crianza, lo que me dolió en algún momento de la vida. Y en el momento presente es la manera en que yo me he acostumbrado a hacer evaluaciones negativas. Esto es un aprendizaje. Entonces, tú aprendes en conciencia a tener unas evaluaciones más positivas o te quedas con la reactividad negativa. Aprende. ¿Te respondí a tu pregunta? Sí, perfectamente, perfectamente, Maribel. Bueno, y desde tu experiencia con la enfermedad que se te presentó de repente, y bueno, que el médico lo primero que te dijo fue eso, yo también como soy nutricionista trabajo con eso, que las personas vienen con con determinada sintomatología, a querer solucionarlo solo desde, por ejemplo, un pilar que sería la alimentación, ¿no? No es un problema de cómo se alimenta, sino de cómo está él cuando se alimenta, ¿no? O ella, ¿no? Cuando se alimenta o cuando ingiere. Cuando te pasó esto, yo tenía un paciente que me decía, yo quisiera disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Qué Y bien. no lo podía hacer. No encuentra la manera de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo vos lo pudiste trabajar a eso, a la sintomatología? Pues mira, y te lo digo al día de hoy, si yo reprimo sentimientos, si yo entro en una práctica de falta de autenticidad, me va a dar lo mismo, porque ya es una condición preexistente. Pero en este caso que tú estás diciendo, a mí me ayudó mucho ampliar mi conciencia más allá de la inteligencia. Porque a mí me chocó, yo decía, como una persona inteligente se va a hacer daño a sí misma. Pues cuando nosotros no somos coherentes, cuando nosotros estamos haciendo una cosa, sintiendo otra cosa, nos podemos hacer mucho daño. Y lo que yo aprendí y aprendo y sigo aprendiendo hasta el día que me vaya de este mundo, porque tenemos que tener conductas de autocuido el resto de la vida, pues es que cuando nosotros queremos hacer un cambio en nuestra vida, es una conciencia multidisciplinaria, interconectada. Así es que yo tuve que traer, ¿verdad? No solamente tú puedes entrar a Google y tú ves toda la información sobre la información,
sobre lo que te pasa, pero eso te sana, ¿no? Tiene que haber un proceso de internalización. O sea, que no es la información, sino es la internalización. Así es que, primero que nada, ¿qué tú piensas sobre lo que te está pasando? Imagínate tú, una persona que crea, no, es que Dios me está castigando por qué sé yo ni qué cosa. Imagínate tú qué creencia, que muchas personas realmente se han quedado con unas creencias equivocadísimas de quiénes son. Así que no solamente es manejar la parte mental de la apreciación que hace de lo que le está pasando, es ver los sentimientos envueltos, como estábamos hablando ahorita. Esto que te está pasando es un eslabón más en el rosario de los dolores tuyo. O tú puedes realmente quedarte en el momento presente. Hay unas fases, ¿verdad? Que ahora la neurociencia nos está explicando tanto y tanto, que cuando uno está en esta preocupación, cuando uno está en mucha infelicidad, cuando uno tiene mucho miedo, ahora el miedo con el COVID, que hemos dejado el tema, pero tenemos que volverlo a traer. Uno va segregando una neuroquímica. Nuestro cuerpo está totalmente interconectado. Por lo tanto, en los pensamientos ocurre una química muy particular. Y lo que pasa es que cuando uno tiene esta agitación, el cerebro se da a la parte de la sobrevivencia, no lo que hemos estado hablando ahora de la capacidad del cerebro nuevo, que es la corteza prefrontal, de poder analizar las cosas de otra manera. Así es que este trabajo de uno poder tener dominio de sí mismo, gracias a Dios nos están trayendo mucho la unión del Oriente con el Occidente a través de la meditación. Cómo nosotros empezamos a manejar nuestro estado mental para que no siga produciendo precisamente esa química alterada que nos hace daño. Y el estar ahí, la comprensión también tiene mucho que ver, que estos estados alterados producen la química del cortisol, y ese cortisol precisamente se va porque es como si tú le tiraras ácido a los órganos del cuerpo. Y lo que tú me estabas diciendo sobre la capacidad de disfrutar las pequeñas cosas, las personas en esa alteración, la química que no produce lo que es la dopamina, que te permite, que es el neuroquímico del placer. Así que tampoco vas a poder disfrutar las pequeñas cosas de la vida hasta que no aquietes tu mente y tus emociones. Por eso es tan importante. Yo tengo un taller que tiene que ver mucho con el estrés y la empatía, el impacto del estrés en la empatía. ¿Y qué pasa cuando estamos en estos procesos tan alterados? Que tampoco producimos la oxitocina, que es la que nos conecta con las demás personas. Así que cuando estamos así, estamos que no nos aguantamos ni nosotros mismos, pues también tenemos problemas relacionales. Y ahí entra entonces esa persona que está tan alterada, mental, emocional y físicamente, no abre canales de percepción de lo que es el consuelo, la paz, que viene de la vida espiritual. O sea que la creencia, Señor, apóyame en este momento. La confesión de darnos cuenta que estamos en la noche oscura del alma, pero que queremos que Dios nos acompañe a soltar, a aceptar, dejar ir y fluir en el momento presente. Así que esa integración mente, cuerpo y espíritu fue lo que me enseñó a mí a calmarme, a
pasar por los procesos de dolor sin hacerme daño, reconociendo que muchas veces para lograrlo me he calmado lo suficiente para estar recibiendo una gracia de paz en medio de la tormenta. Y de ahí, en esa relación con la esperanza, con la alegría de sentirme acompañada, de sentirme protegida, fortalecida, yo he podido hacer los cambios en mi vida. Cada vez que me pasa algo, sé que tengo que pasar por este proceso completo. Buenísimo, muy claro, Maribel. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo podríamos nosotros empezar a hacer nuestro proyecto de vida feliz? En mi último libro, que se llama Por fin, yo, ¿cómo se llama? Delineo un poquito lo que para mí ha sido ese, por fin puedo vivir conmigo misma en este aprendizaje de vida. Y por fin significa para mí respeto, integridad, autenticidad personal para vivir bien cada día conmigo misma, dentro de conmigo misma. Es como amarme tal como soy con mucho respeto y muchas conductas de autocuidado. También tiene que ver, como estábamos hablando ahora, es la sabiduría para disfrutar el momento presente a plenitud, cuando yo veo plenitud en el contexto relacional. Cuando yo estoy tranquila conmigo misma, cuando yo estoy tranquila porque he recibido la gracia de poder tener una comunicación, una fuerza interior nueva, que eso es lo que yo proyecto en mis relaciones. Una de las cosas que tenemos que estar bien presentes en estos momentos, cómo es la energía que tú proyectas en tu familia. Yo he estado trabajando mucho esta dualidad, ¿verdad?, del coronavirus desde el punto de vista profesional, pero también desde el punto de vista familiar. O sea, volver a la casa, a la rutina de la casa, mujeres que han estado trabajando fuera mucho tiempo, tener que trabajar dentro de la casa, tener que entonces tener ese espacio, ha sido bastante complicado. Pero hay una sabiduría que viene, como hemos estado hablando, cuando podemos escoger estos momentos conscientes de calmarnos, de hacer una transición, de vivir las cosas sencillas, de poner una música suave, de hacer un poco de ejercicio. Esa es nuestra responsabilidad. Para mí, por fin, tiene que ver también la humildad de corazón. Yo sé que todavía tengo que aprender muchas cosas. Y lo más grande de todo esto es que aún en medio de esta pandemia he tenido el gusto de aprender muchas cosas, porque es increíble cómo se ha demostrado la solidaridad en estos momentos a través de todas estas charlas, estos conversatorios, estos webinars que se están dando. Así que he aprendido mucho, pero en este momento pues espero que ustedes estén teniendo un momento grato como lo estoy teniendo yo. Lo otro es que de alguna manera tenemos que levantar el ánimo con la esperanza. La esperanza de que no tenemos todas las respuestas. La esperanza de que somos parte de algo superior a nosotros que lleva una coordinación diferente. Y mi posición ahora es una colaboración de fe. De realmente cualquier cosa que ocurra, yo voy a tener las herramientas y voy a tener la responsabilidad de encontrar dentro de mí esa fortaleza que haga falta. Y si Dios me ha dado el privilegio de poder hablar de esto, pues de
ofrecerle a los demás herramientas que los puedan apoyar. Querida, esta es la vida y estamos en unos cambios y mientras más resistencia hagamos, más difícil se nos va a hacer. Y por último ya, y para que le dejemos a todos como algo que puedan aplicarlo a la vida diaria, ¿cuáles serían las como 3 conductas de autocuidado diarias que podemos empezar a hacer? Mira, para mí es bien importante sentar una base desde que uno se levanta con una apreciación positiva. Si hemos entendido lo que hemos hablado, cada apreciación negativa conlleva una química bien complicada que nos demotiva. Así que desde el momento en que nos levantamos, tener un hábito de aprecio y de agradecimiento a la vida misma. Lo otro que te diría es aprender a fluir en el momento presente. Pero para poder hacer eso, ¿sabes lo que pasa? Que tenemos que dejar esa necesidad de control. Y en este momento realmente no tenemos control de tantas circunstancias. Así es que tenemos que cambiar ese enfoque de control a darnos cuenta de tener un enfoque positivo aunque no estemos en control. Yo creo que esa también sería como una manera y escoger conscientemente momentos de activar nuestra conciencia espiritual. Uh-huh. Entrega. A mí me encanta esa parte en la vida espiritual. Yo hablo mucho de la psicoespiritualidad, porque cuando uno acepta, uno entrega. Así que son momentos donde cuando estamos un momento alterado, Señor, yo te entrego esto porque no está en mi poder. Uh-huh. Pero en mi poder está en este momento tener fe y confianza de que lo que está pasando está en tus manos. Unas manos donde yo creo que son amor. Así que con estos 3 puntos, pues qué bueno poder haberlos podido expresar en esta conversación contigo y con los otros que nos escuchan. Perfecto, Maribel, me encantó. Te agradecemos muchísimo toda esa sabiduría que nos has entregado en en esta conversación y esperamos pronto que las personas puedan conectar con vos para aprender mucho más de todos estos proyectos que tenés entre manos. Sabes que te agradezco eso y lo que me despido diciéndoles que en un momento dado me hicieron el reto si yo me atrevía a grabar y acepté el reto y entonces a grabar por Facebook una vez a la semana, ¿verdad? Y entonces lo que hice fue que puse este proceso y después lo subí a YouTube, pero los que entren en mi página www.coachmaribelvelaval.com hay un sitio que dice virtuales y ahí yo tengo un foro que se llama el foro de empoderamiento personal. Así que las personas que quieran como definir un poco lo que hemos hablado hoy, pues con gusto los invito a visitarme en el website, en el foro de empoderamiento personal. Están todos invitados.